Elegí tus estudios de posgrado y cursa online. Ofrecemos 13 posgrados en Economía, Derecho, Humanidades y Lenguas Extranjeras. Universidad de Belgrano. www.uv.edu.ar. Hola, bienvenidos a Universidad Crítica, el programa creado y conducido habitualmente por el doctor Avelino Porto. Hoy nos vamos a las antípodas, nos vamos a Corea del Sur. Realidades diferentes, pero problemas parecidos. ¿Cómo sobrellevaron o cómo gestionaron la pandemia en el otro extremo del planeta? Ese es uno de los temas. El otro, el acuerdo reciente con los bonistas extranjeros o bajo legislación extranjera, acuerdo que alcanzó el gobierno y que celebró tanto el gobierno como la oposición, pero dentro del gobierno y dentro de la oposición hay alguna división de la cual hablaremos. Y finalmente el humo que cuando llega a las ciudades delata lo que ocurre en el interior del país, en este caso en el delta del Paraná, los incendios intencionales. Todo eso luego de estos títulos. Y después de meses de negociaciones en medio de una circunstancia tan excepcional como la cuarentena, la pandemia, como la quieran llamar, bueno, el gobierno de Alberto Fernández llegó a un acuerdo con los acreedores privados de la Argentina, con los bonistas que estaban bajo legislación extranjera. Esto fue aplaudido tanto por el oficialismo como por la oposición, dentro de un clima que no es tan cordial últimamente. Y sobre eso vamos a hablar con Claudio Iglesias, que es profesor de Economía y Finanzas Públicas de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Belgrano y la Universidad Torcuato Di Tella. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. ¿Una buena noticia dentro de lo que cabe? Definitivamente es una buena noticia. A ver, en la perspectiva del gobierno, en principio, y en la perspectiva general del país, un acuerdo razonable con los bonistas será el punto de partida o el mínimo de expectativas para poder arrancar, por así decirlo, el gobierno que la gente eligió a fin del año pasado, sin duda. ¿Es mejor este acuerdo que el que alcanzó Néstor Kirchner en 2005, como dijo el mismo Alberto Fernández? A ver, yo no podría evaluarlo porque eso es una cosa que todavía tiene como demasiados detalles pendientes, como por ejemplo los términos del aspecto jurídico del acuerdo, es decir, las cláusulas que se van a conceder a los bonistas, como por ejemplo el rendimiento de salida de los bonos, cuánto van a valer esos bonos finalmente en el mercado cuando sean cambiados por los bonos que van a salir de circulación, y finalmente qué va a pasar el día después, una vez que el gobierno, en función de ese acuerdo, defina una hoja de ruta en términos de política fiscal y política monetaria que vuelva creíble el compromiso que hemos asumido a partir de la recuperación de los bonos. Es decir, ahora viene lo más difícil, que es ordenar las cuentas internas y sobre todo ver cuál es el rumbo macroeconómico. Exactamente, y como seguramente vos recordarás, el acuerdo del 2005 había sido en su momento considerado muy exitoso, por lo menos defendido como muy exitoso por aquel gobierno, tenía incorporado un problema importante, que era un conjunto de bonistas que no habían entrado al canje, los llamados holdouts. Y eso dio lugar después a una fuente de litigiosidad en tribunales de Nueva York, que ustedes deben recordar, y llevó en algún momento del tiempo a un par de mini defaults durante el gobierno de Cristina, que terminaron siendo resueltos a comienzo de la gestión de Mauricio Macri,
con un gran impacto obviamente para las finanzas públicas. La diferencia está en que no llegamos a los holdouts o a los fondos buitre, que era el próximo paso, digamos. Exactamente. Lo deseable sería que este acuerdo sea suscrito por la mayor cantidad de bonistas posible, y que se minimice el riesgo de que algún grupo de ellos o algún grupo significativo de ellos litigue contra el acuerdo, y mucho menos que eso genere un derrumbe del precio de esos papeles y por lo tanto la actividad clásica de esos sectores que tienen como negocio comprar esos papeles en precio de default y luego litigar contra el país invocando cláusulas de derecho de propiedad o de acción colectiva, como se la llama habitualmente. Esto implica una paridad entre los acreedores internacionales y los locales. ¿Y a quién beneficia? A ver, es medio difícil mirar esto desde un solo punto de vista, porque si vos lo mirás desde el punto de vista del país, bueno, la perspectiva así más tosca para enfocarlo sería, bueno, una buena cuenta para el país es aliviar el peso de la deuda dentro del programa de finanzas del gobierno, digamos, de la erogación del gobierno, tanto en términos de pago de intereses como de amortizaciones de capital cuando eso corresponde. Ahora, si lo mirás desde un punto de vista un poco más largo, que tiene que ver con la necesidad argentina de financiar el nivel de actividad para poder crecer, y ahí de por medio tenés un problema reputacional, porque una resolución que fuera muy punitiva, muy dañina para los bonistas, probablemente implicaría un problema de reputación para Argentina que Argentina pueda volver a tomar prestado en el mercado internacional de deuda, y el hecho es que Argentina para crecer necesita pedir prestado. O sea, Argentina es un país que tiene una muy baja tasa de ahorro, no es el único, pero tiene una muy baja tasa de ahorro, con lo cual el crecimiento en Argentina implica importaciones, importaciones implica dólares y dólares implica tener acceso al mercado de deuda. La palabra clave es dólares. Con la infinidad de tipos de cambios que tenemos en Argentina, ¿de dónde van a salir los dólares? Y los dólares van a salir, como siempre, de las exportaciones, ¿no? Con lo cual Argentina tiene ahí un dilema, difícil de resolución, porque, a ver, exportaciones quiere decir dólares quiere decir dólares percibidos por el exportador, y la multiplicación de distintos tipos de cambio suele implicar un desaliento a los exportadores. Es decir, tener un tipo de cambio más o menos fijo, en torno al 70, que parecía razonable en algún momento del tiempo, hoy es un desaliento de las exportaciones, y al mismo tiempo una nueva devaluación, que podría ser deseable desde el punto de vista de mejorar el resultado de la cuenta corriente, implicaría una presión sobre los precios, o sobre el nivel de vida, o sobre el ingreso de los argentinos, que es difícilmente aceptable por un gobierno, por este gobierno o por cualquier gobierno. ¿Cómo hace el gobierno de un país que no cree en su moneda para que ese país crea en su moneda? Esa es la pregunta del millón, porque el problema en ese tema, en ese departamento, es que Argentina tiene como un karma con el tema de la moneda. Fíjate que los argentinos tuvieron una moneda en la que parecían creer cuando decidieron atar el valor de su moneda a una moneda externa y hacerlo por una ley del Congreso que le impedía al gobierno argentino, o al Banco Central en este caso, expandir la base monetaria sin que se tuviera con una contrapartida en reserva. Me refiero a la convertibilidad. Es decir, que el momento en que la Argentina tuvo algo parecido a una moneda era porque hizo que su moneda tuviera una salvaguarda que no dependía de los argentinos. Eso es una moraleja, o es una lección poderosa, porque nos dice, por lo menos, de qué dirección va la cosa. Yo creo que el tema es que Argentina necesita que las fuerzas políticas con representación en el Congreso, el gobierno obviamente, y la sociedad civil, elijan tener un banco central que tenga como compromiso creíble sostener el valor de la moneda. Mientras no tenga eso, va a ser muy difícil que los argentinos ahorren en pesos, porque sienten que es la forma más rápida de perder plata. Hablando de fuerzas políticas y del gobierno, ¿el gobierno es el peor adversario del mismo gobierno? Sí, pero vos fijate que esto que le pasa al gobierno, que yo leo los diarios estos días donde dicen, bueno, Alberto hizo algo que está bien, negoció un acuerdo y lo sostuvo a su ministro, y llegó a un acuerdo en el cual tuvo que resignar posiciones, a pesar de que es tironeado de dentro. Pero fíjate que en el gobierno anterior pasaban cosas parecidas, ¿te acordás? Aquella famosa presentación de un día en la mañana del presidente del Banco Central, rodeado por Quintana, Marcos Peña, donde poco menos
sus compañeros de gobierno le decían que su política de metas monetarias había dejado de existir virtualmente, cuando esa había sido la gran pretensión de ese presidente del Banco Central. Es decir, en la Argentina hay un gran problema para formar coaliciones de gobierno que, además de ganar elecciones, ofrezcan a sus votantes y a la ciudadanía en general, no solamente a sus votantes, un horizonte de funcionamiento de la Argentina mínimamente sustentable y atractivo por el tiempo que hubiera un gobierno constitucional, ¿no? Un mandato de 4 años. Pero las fallas en comunicación que ellos mismos advierten, que dicen tenemos que unificar el discurso de una vez, no puede ser que la ministra de Seguridad diga una cosa y el jefe de gabinete diga otra. También vienen del gobierno anterior, también las tenía el gobierno anterior. Absolutamente, y en este caso, fíjate que tenés un gobierno que está tratando de decir al mundo que esta vez vamos a hacer las cosas bien, con las cuentas fiscales, con el manejo de la deuda, con una cantidad de cuestiones, y sin embargo, en el medio de toda esa promesa, esa declaración de amor que le hacemos a los mercados, sale el episodio Vicentín. A ver, un episodio donde no queda claro cuál es el bien público o el bien jurídico que el gobierno desea proteger. Si es la actividad empresaria, si los derechos de los acreedores de la empresa, si la solvencia fiscal de la empresa, si es un planteo sobre el rol del Estado en la economía, que cada tanto reaparece dentro del kirchnerismo como una especie de nave insignia. Un país, que quiera volver a ser un país atractivo para trabajar, para ahorrar, para crecer, no puede estar todo el tiempo experimentando, supongo yo, con esas cosas que ponen en tela de juicio su grado de compromiso con una orientación estratégica de su economía. Tampoco queda claro el rol de la oposición. En absoluto, en absoluto. Vos fijate que ahí tenés una gran danza de distintos intereses o perspectivas, donde ves desde la perspectiva de quienes tienen que diagramar una relación con el gobierno, siendo ellos mismos gobierno de alguna instancia subnacional, como el gobierno de Mendoza o de Jujuy o del propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los bloques legislativos que tienen otra perspectiva, el expresidente, que parece tener una posición distinta de sus conmilitones del PRO, que hoy son gobiernos en alguna jurisdicción subnacional, y a su vez de todos ellos con el radicalismo, que suele tener otra perspectiva. Me parece que Argentina, no tiene más un sistema de dos partidos donde el que mandaba en cada partido le decía lo demás, lo que tenía que decir, los demás, si estaban de acuerdo, se iban, tienen coaliciones, pero todavía no hemos aprendido a hacer política de coaliciones. Eso implica una gran negociación política, una gran estilo de autocontrol de las cosas que se dicen, de las definiciones que se toman. Tú lo has visto recientemente en el episodio de Patricia Bullrich censurando al gobierno nacional, y no terminó de hacer su pronunciamiento, que salieron otros sectores de su propia coalición más preocupados por observarla a ella, con o sin razón, eso no me corresponde a mí juzgarlo, que con deseo de fiscalizar el gobierno. Hay una situación ahí todavía pendiente de ser resuelta. A ver, yo creo que un tema que sería muy ordenador de esas discusiones dentro del gobierno y dentro de la oposición es la agenda de desarrollo del país. A Argentina no le sobra nada, no le sobra nada. No le sobra nada en términos económicos, estamos en un gran problema económico, no le sobra nada en términos sociales, la situación es bastante angustiante desde varios puntos de vista, y no le sobra nada en términos institucionales, con lo cual, por ejemplo, el gobierno debería revisar una iniciativa como la reforma judicial, que no tiene un propósito defendible, claro, ni una articulación clara, ni una secuencia clara, ni los actores que aparecen son actores que tengan una legitimación en términos de los objetivos anunciados. En fin, me parece que si los partidos del gobierno y la oposición examinan la situación de urgencia de la Argentina y son un poco atentos a las angustias y a las expectativas de los argentinos, eso sería un gran elemento ordenador de sus prioridades, de su estilo y de la manera de relacionarse entre sí y con sus rivales políticos. Basta salir a la calle para ver el divorcio de la clase política con la sociedad. La gente no quiere o no está interesada en una reforma judicial, más allá del fin que tenga. Quiere justicia a secas. Sí, esa es la sensación. No pareciera que la gente... lo más extraño de este país es que vos
no tenés que hacer un gran esfuerzo de investigación para darte cuenta de que la gente habla de cosas distintas de las cosas que hablan los políticos. Y eso es una mala señal siempre. También se está notando cada vez más que aquel triunvirato que sigue en pie, el triunvirato que anuncia cuarentena tras cuarentena, medio como que se va desgajando, es decir, que Alberto Fernández está cada vez más cerca de Kicillof y un poquito más lejos de Rodríguez Larreta. Me parece que es una tendencia natural también de la política. Sí, a ver, ahí tocas un tema bien importante, porque Argentina está en el mismo dilema que están varios países del mundo, viendo cómo administra la escasez y la economía y cómo cuida la salud de los argentinos. Y cómo hace lo último sin ser excesivamente dañino en términos de lo primero. Y la verdad es que llevamos una cuarentena que es de la más larga que hay en el mundo, y a esta altura del partido no queda claro que hayamos sido demasiado buenos cuidando la salud de los argentinos, y nos queda demasiado claro, o queda bastante claro que no hemos sido buenos cuidando la economía. Y me parece que eso está generando al presidente, un gran disruptor de sus relaciones políticas, porque si mira hacia el cuadrante de la economía, él debería tener como prioridad tener una buena relación con quien hoy aparece como una referencia importante de la oposición, que es el gobierno de la ciudad. Pero si él mira en la dirección de controlar su posición política y no ser desautorizado de dentro, él naturalmente tiene que priorizar el distrito, donde hoy parece que la dirección sanitaria asume un carácter más grave, que es el Gran Buenos Aires. Y me parece que eso tiene que ver un poco con lo que vos decís. ¿A qué se debe la manía de las comparaciones? Primero las comparaciones con Suecia, con España, que tuvieron que salir a desmentir los propios gobiernos, y esta comparación permanente, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. Es un análisis medio, yo te diría, adolescente el que se hace en ese caso. Muy adolescente. No... A ver, uno no escucha cosas parecidas de otros gobiernos, de otros países. Y cuando lo hacen porque está en su momento menos feliz políticamente hablando. Yo, arribaría a una hipótesis que no es muy económica, más política o sociológica, que me parece que Argentina tiene un gran problema con su autoestima como país. Por muchos años nos creímos que éramos muy distintos al resto de América Latina, que éramos un país europeo en América del Sur, el país de tantos premios Nobel, de tantos escritores, el país donde venían a estudiar latinoamericanos de Lima, de Colombia, de Perú, de Venezuela, de Brasil, de Chile. Y esto de haber descubierto que somos un país que vive cada tanto cayendo en una espiral de pobreza, me parece que ha asestado un golpe muy duro a la autoestima argentina. Y lamentablemente, en vez de volver a examinar las cosas que nos han llevado a ese lugar y volver a ponernos a conversar sobre cómo podría ser una Argentina diferente, nos da por hacer comparaciones que no nos llevan a ninguna parte. Y son como una especie de sucedáneo o reemplazo adolescente, un poco como señalaste, de una discusión política adulta, madura, que es la que el país necesita. Claro, pero a ver, la falta de autoestima crea inseguridad, y la inseguridad es la que transmiten hacia abajo. No por nada una proporción enorme de argentinos dicen: cuando pase esto me quiero ir, y no es de ahora, es decir, no es por la pandemia, ya antes se querían ir. No, claro, y justamente porque el rol de una dirigencia política debiera ser inspirar la conducta virtuosa de los ciudadanos, inspirar las esperanzas legítimas de los ciudadanos. Y en realidad muchas veces en Argentina suele ocurrir lo contrario, ¿verdad? Que la conducta de la clase política es fuente de temores, de diverso tipo. Temores a perder tus bienes, temores a que judicialmente seas amenazado, perseguido por el gobierno, temor a que no puedas expresar con libertad tus opiniones del tipo que sean, no importa. Y me parece que el rol de un gobierno en el sentido debería ser el rol de la idea del viejo padre de familia, del padre bondadoso, ¿no? Que te protege, no que te amenaza, no que te dice: si no haces lo que yo espero vas a ver lo que te pasa. Y ahí me parece que hay un paternalismo en el peor sentido de la palabra, porque paternalismo puede ser un montón de cosas. Paternalismo era la imagen que nosotros teníamos de nuestro papá cuando éramos pequeños y era un poco el ejemplo de la familia. Ahora, un paternalismo así amenazante y coercitivo no es bueno, y menos si ese paternalismo tiene detrás de sí la amenaza
de la coerción legítima en sentido weberiano, ¿no? Eso es el Estado. O sea, alguien que te puede generar un daño, una sanción, si no, vos no haces lo que se espera de vos que hagas. Y me parece que un Estado constitucional de derecho tiene que funcionar más en otro haz de valores, más ligado a la esperanza, a la capacidad de vivir juntos, siendo diferentes. Porque vivir juntos siendo parecidos no es muy difícil. El desafío es vivir juntos siendo diferentes. Y hacer de la realidad algo un poquito más tentador para quedarte en casa, justamente. Claudio Iglesias, un placer. Muchísimas gracias. Un gusto hablar contigo. Vamos a una pausa y volvemos. Elegí tus estudios de posgrado y cursa online. Ofrecemos 13 posgrados en Economía, Derecho, Humanidades y Lenguas Extranjeras. Universidad de Belgrano. www.uv.edu.ar. En tiempos de vértigo informativo mucho se habla de la gestión de la pandemia en distintas latitudes. En algunos países se aplica un método, en otros países se aplica el otro método. Inclusive hay mucha comparación que a veces no es la acertada. Hay brotes, rebrotes, hay de todo un poco, por supuesto, en tanto esta epidemia, esta pandemia no está controlada. Mucho se habló desde febrero de Corea del Sur, cómo manejó la pandemia con la gente en las calles, sin cuarentena o una cuarentena estricta, sin estrictos controles dentro de sus fronteras interiores. Inclusive hubo elecciones legislativas con récord de participantes, récord de gente que fue a votar con los recaudos del caso. La pregunta es, bueno, ¿y cómo se vive la pandemia hoy? Y para eso vamos a hablar con Karina Lee, que es directora de operaciones de KAI Inc., una compañía dedicada a difundir la cultura global del K-pop, es decir, de la música popular coreana, la cultura popular coreana, y también es vocera en Seúl del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Karina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo se vive en Corea hoy? Hoy se vive una vida normal, nueva. Es completamente normal, pero es nueva porque ya, por ejemplo, no podemos salir al extranjero, no viajamos, pretendemos reunirnos en cantidades así mínimas, tratamos de ver a los amigos en algún lugar que sea al aire libre. Tratamos de no ir a supermercados, lo hacemos todo, las compras las hacemos online, todo nos llega a la puerta, gracias a Dios. Y bueno, tratamos nosotros de protegernos y proteger a los demás, pero llevando una vida cotidiana bastante normal, porque uno va a una cafetería y está llena, va a un restaurante, está lleno, siempre con las precauciones, ¿no? De lavarnos bien las manos, de usar los barbijos y, bueno, tener cuidado. ¿Los chicos siguen yendo a clases? Los chicos en las escuelas empezaron las clases en mayo. Lo que hacen ahora es dejar a una cantidad de alumnos en casa y a una cantidad que ocurra a las clases de la escuela. No permiten que todos los niños estén en un mismo lugar, y es por eso que un segundo tercio más o menos del total de estudiantes está pudiendo ir a la escuela y los demás se quedan en casa. O sea, es según los grados, por ejemplo, primaria, secundaria, y luego acá tenemos lo que es una terciaria. Pueden asistir los niños a la escuela según los días, ¿no? Tienen unos días designados. Por ejemplo, son 2 días a la semana. A veces los mayores, los que están en terciaria, que tienen que, ¿no?, rendir los exámenes para el ingreso a la universidad,
ellos van un poco más seguido, van por ejemplo unos 4 o 5 días, descansan una semana, y luego a la otra semana siguiente van, y bueno, entonces es tratar, ¿no?, de que no estén todos juntos. El teletrabajo se ha impuesto en la mayoría de los países, pero en Corea ya era habitual. El trabajo es normal. En mi compañía, por ejemplo, nosotros hicimos trabajo remoto desde casa en febrero, cuando fue el pique, ¿no?, del COVID. Pero fueron 2 semanas solamente. Fueron 2 semanas, luego asistimos, no, todo el mundo tuvo que ir a trabajar. Lo que sí se hace es mantener una distancia, ¿no?, dentro del trabajo, usar los barbijos dentro de la oficina. Pero sí, las empresas grandes, por ejemplo, Samsung, LG y Hyundai, yo creo que nunca tuvieron cuarentena, nunca hicieron cuarentena, no trabajaron desde casa y nunca dejaron de ir al trabajo. Las iglesias fueron foco de contagio y siguen siendo foco de contagios. Hace unos días detuvieron inclusive al líder de una de las iglesias. ¿La gente sigue yendo a misas, a reuniones religiosas, digamos? Sí, el epicentro del contagio del COVID fue a través de una secta cristiana. Entonces el gobierno tiene bastante estricto lo que es recurrir a la iglesia. Yo creo que es lo único que prohíbe. Prohíbe ir a las iglesias, prohíbe las reuniones en grupos de más de 10, por ejemplo, y la Iglesia Católica, tengo que ser sincera, lo está siguiendo. Las iglesias cristianas protestantes tal vez no van mucho, ¿no?, a sus reuniones de los miércoles o viernes, pero los domingos yo creo que sí hay iglesias que están abiertas y la gente va a las reuniones. Cuando empezó todo esto, hacia febrero, fue muy estricto el control y había poquitos casos en Corea del Sur. Sin embargo, se hizo un seguimiento tanto de aquellos que lamentablemente dieron positivo como de sus grupos de contacto. ¿Cómo siguió? A partir de febrero, ¿decís? Sí. El pico fue en febrero, también se mantuvo hasta marzo. Lo que hizo el gobierno fue pedir a la gente que se quedara en casa, ¿no?, que tratara de trabajar desde casa, que tratara de no ir a lugares con mucha gente. Pero lo que pasa es que Corea tiene un sistema de información, o sea, nos llega, por ejemplo, un mensaje al celular y nos dicen, bueno, hubo un nuevo infectado en tal lugar. No visiten, por ejemplo, un centro comercial en donde esa persona estuvo durante unos 2 o 3 días hasta que no todo se calme. Entonces nos llega la información y nos dicen, ¿no?, dónde hay un nuevo contagio, dónde hay un nuevo infectado, y nos dicen que procuremos no visitar esos lugares. Y también tenemos información muy detallada de con cuántas personas, por ejemplo, esa persona infectada tuvo contacto, o los lugares específicos en donde estuvo, para procurar, ¿no?, que el resto de la gente vaya y se contagie. ¿Y esas personas tienen que hacerse el test? Sí, el test es obligatorio. El test es obligatorio para esa persona, para las personas con las que tuvo contacto durante los últimos 7, 8 días, los familiares, obviamente, y en caso de que den positivo, bueno, se quedan en casa por unos 14 días para ver, ¿no?, los síntomas, y en caso de dar positivo, son automáticamente trasladados a un centro médico en donde tienen que seguir una cuarentena obligatoria hasta que les dé un nuevo test negativo. Hay algo que para nosotros de este lado del mundo estamos en las antípodas, es decir, si hiciéramos un hoyo en Montevideo, apareceríamos en Seúl. Pero para nosotros es todavía inusual, que es el uso del barbijo. En Corea ya se usaba el barbijo antes de la pandemia. Sí, se usaba, no tanto como en Japón es mucho más normal. En el caso de Corea, hace unos años, bueno, hace unos 7, 8 años, experimentamos lo que es el MERS, el SARS, ¿no?, que son enfermedades muy similares al COVID, porque son viruses familiares, creo.
Entonces ya sabemos, ¿no?, de la importancia del barbijo. Entonces desde un primer instante el gobierno dijo, todo el mundo tiene que usar el barbijo. Entonces como ya tenemos como una vacuna, ¿no?, ya sabemos lo que hay que hacer y bueno, todo el mundo automáticamente tuvo que comprar barbijos que estuvieron agotados obviamente en los grandes supermercados. Entonces lo que el gobierno hizo fue abrir un sistema de farmacias, ¿no? Entonces a través de una aplicación nosotros podíamos saber en qué farmacias si tenían disponibilidad de barbijos o no, para no hacer la cola, ¿no? Porque muchos también decían que uno se podía contagiar haciendo la cola, esperando para ir a comprar los barbijos y demás. Todo eso se solucionó en un par de meses. Ahora, es más, había un límite, ¿no?, de que podíamos comprar, creo que eran dos barbijos por persona por semana. Si es una familia de 4, podíamos comprar 8 solamente por semana. Ahora ya no existe un límite, podemos mandar al exterior también y bueno, es mucho más normal y es mucho más común usar el barbijo, porque ya sabemos, ¿no?, el pro que tiene el uso del barbijo. Hay una diferencia cultural por lo que se ve también en cuanto al acatamiento de las leyes o el acatamiento de determinadas medidas, sobre todo en situaciones como estas, pero me parece que también tiene que ver con la inserción de Corea en el mundo, es decir, la exportación de cultura, por ejemplo, la exportación de música desde el Gangnam Style, por poner algún ejemplo, y así sucesivamente. ¿Qué diferencias notás entre un extremo y el otro del planeta? La diferencia es muy grande, o sea, como decías, ¿no? La diferencia cultural es lo que más traza, ¿no?, ambos países. Acá existe lo que es un sentimiento en masa. Si alguien te dice, por ejemplo, hay que hacer esto, bueno, se hace. Nadie le pone peros, ¿no?, a la situación. En el caso del K-pop, en el caso de la cultura coreana, ¿no?, está dando como buena influencia. Yo tengo, conocimiento de que hay, por ejemplo, fanáticas en Latinoamérica que dicen que les gusta la cultura coreana sienten como un respeto hacia los demás, sienten como un respeto de la gente joven a la gente adulta, que supuestamente dicen ellos que ya no existe en Latinoamérica, por ejemplo. No sé, es según el punto de vista de cada uno. Hay algo que los chinos llaman Hallyu, que es la ola coreana. Por cierto, la cercanía con China en estas circunstancias también es preocupante. Yo creo que no. Básicamente el COVID acá en Corea se contagió a través de un caso local. O sea, fue una señora, ¿no?, que había visitado China y que vino a Corea y luego, como era parte de esta secta cristiana, contagió a todo el mundo. Nuestros casos acá en Corea básicamente son casos locales. No hubieron muchos contagios de fuera del país o específicamente de China, por ejemplo. Sentimos que no sentimos una influencia por parte de China. Además, que como teniendo a Corea del Norte al norte, ¿no?, a pesar de que somos una península, nos sentimos como una isla, porque no tenemos acceso terreno, por ejemplo, al resto de Asia. Hay que tomarse un avión, ¿me entendés? Entonces es un poco más complicado. En el caso de, por ejemplo, Corea y China tienen muy buenas relaciones desde hace mucho tiempo. Hay muchos estudiantes de intercambio, por ejemplo, en Corea. Y lo que se hizo, nunca tampoco se prohibió, por ejemplo, la entrada o salida, ¿no?, del país. Pero lo que sí se pudo ver es que automáticamente los chinos dejaron Corea, dejaron de visitar Corea y bueno, por parte de la gente coreana acá no sentimos nada contra los chinos. Por ahí tienen un poquitito más de pica con Japón. Tal vez. Hablabas de Corea del Norte separada después de la guerra de 1950-1953. ¿Qué diferencia notás entre generaciones? Es decir, ¿cómo toma Corea del Norte tu generación respecto de la generación anterior? Es un punto muy importante. Por ejemplo, bueno, yo no me crié en Corea, pero bueno, conozco, ¿no?, de gente de mi edad, de mi generación. Nosotros no vivimos, en carne propia lo que fue la guerra, la separación, ¿no?, las ganas de ver a tu familiar que está allá y que no lo podés ver.
Mi generación ve a Corea del Norte como creo el resto del mundo, ¿no? Es un país que existe, no tiene relevancia con Corea del Sur, tal vez. No sentimos, bueno, yo por ejemplo, yo no sentimos un ligamiento especial o ganas, ¿no? de querer reunificarnos, no sé. En el caso de la generación de mis papás o de mis abuelos es diferente, ¿no? Ellos anhelan que las dos Coreas se reunifiquen, anhelan que todo esto pase, ¿me entendés? Pero la generación mía, y menos la de nuestros hijos, por ejemplo, no tenemos noción de Corea del Norte, no sé, no nos influye mucho. Sí, se entiende. Igualmente fue motivo aquel reencuentro de familiares después de tantos años, es decir, esto de poder reencontrarse, gente de edad sobre todo que sigue viviendo en Corea del Norte, ¿no? Claro, porque gente que antes de la guerra vivía allá o vivía acá, ¿no? Y se tuvieron que separar y no se pudieron ver nunca más. Entonces, es una generación que ya poco a poco está desapareciendo y estas reuniones entre familias también es como que ya no siguen el curso. Tal vez será por el mandatario, no sé, pero no hay reuniones así. También, viste, por parte de Corea del Norte es como que ya no quieren saber nada con el sur, a pesar de todo lo que les ayudamos. Karina, ¿cómo toma ya tu generación con hijos chicos, cómo tomás esta nueva normalidad? ¿Qué diferencia notás con respecto a lo que viviste cuando eras chica, digamos? Yo no viví en Corea de chica, no tengo mucha noción. Estamos viviendo, ¿me entendés?, una vida nueva, tanto mis hijos como yo, tratando de adaptarnos y tratando de ver, ¿no?, cómo lo que se puede hacer. Acá en Corea todo, viste, la vida es muy rápida, todo va a 100 kilómetros por hora. Es muy conveniente, todo es muy fácil, ¿no? Pero es muy rápido, hay que seguir esa velocidad. Para mí, que pasé la mayor parte de mi vida fuera de Corea, al principio no era como un choque, pero bueno, todo lo que te brinda Corea, la seguridad, la economía, ¿entendés?, la política, bueno, muchos se quejan, no es mi campo, pero yo me siento segura acá. A ver si lo digo bien. 감사합니다. 네, 감사합니다. Aprendí entonces. Gracias, Karina. Un gusto. Gracias. Pausa, volvemos. Elegí tus estudios de posgrado y cursa online. Ofrecemos 13 posgrados en Economía, Derecho, Humanidades y Lenguas Extranjeras. Universidad de Belgrano. www.uv.edu.ar. Una densa columna de humo cubrió la ciudad de Buenos Aires y otras ciudades en las últimas semanas, y esto se debe a los incendios intencionales en el delta del Paraná. ¿Qué pasa en Argentina con el cuidado del ambiente? ¿Qué pasa con la ley de humedales? ¿Qué pasa con el Acuerdo de París? Y nos vamos un poquito más lejos. Vamos a preguntarle a Andrés Napoli. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, tuvo que llegar el humo para alertar a las ciudades sobre la presencia de estos incendios aparentemente intencionales. Así es, el Delta viene padeciendo desde hace ya un largo rato incendios
por el producto fundamentalmente de la sequía. Estamos en una época de sequía en la zona de las islas del Delta, que están frente a Rosario, básicamente en Santa Fe y en Entre Ríos. Y bueno, se han producido una serie de quemas. Se está, por supuesto, investigando el origen. Nosotros creemos desde nuestra posición y por lo que hemos indagado que son, por supuesto, incendios que tienen que ver con avanzar y hacer más productivos los campos. Los incendios son habituales en zonas de humedales, pero una cosa es un incendio digamos, para expandir producción controlada, y otra es el desastre que se está produciendo actualmente, que nosotros lo vemos ahora, pero que Rosario lo viene padeciendo hace largo rato. Entonces es una situación muy, muy crítica que reclama una regulación y una mirada muy distinta de lo que se tiene, porque no cualquiera puede producir de cualquier forma en cualquier lugar, y para esto necesitamos darnos una discusión y necesitamos darnos instrumentos efectivos que nos permitan hacer que la producción sea verdaderamente sostenible, ¿no? ¿Hay algún punto de comparación entre lo que ocurrió en el delta del Paraná y la Amazonía, es decir, lo que ocurrió el año pasado en Brasil y otros países, más allá, por supuesto, de las superficies tan distintas? Bueno, por supuesto que son dos realidades diametralmente distintas, pero en realidad se tratan de prácticas, no diría que son similares, porque en el Amazonas hay que avanzar sobre lo que se llama la mata, digamos, sobre lo que es el bosque tropical. Estos son terrenos más de humedales, en donde sí hay que trabajar, digamos, el territorio como para expandirlo. Lo que pasa es que se aprovechan circunstancias. La circunstancia que se aprovecha actualmente es la sequía. No nos olvidemos que un humedal es un territorio de tierra, pero que tiene por debajo el agua, ¿no? Que tiene esa característica de tener el agua y que puede ser permanente o no el agua, pero en época de sequía, bueno, se expande mucho este tipo de incendios, y me parece que acá es el llamado de atención. El Amazonas nos llamó la atención porque es el pulmón del mundo y porque hay una decidida política de dejar hacer y dejar avanzar esa frontera agropecuaria y crecer hacia adentro del Amazonas. En el caso del Delta, bueno, lo que faltan son regulaciones, es decir, no existe una regulación, por eso estamos promoviendo lo que se llama la ley de humedales, y que es una normativa específica tendiente a brindar un instrumento de gestión para que estos territorios se produzca de otra forma y fundamentalmente tenga una mirada de ecosistema y que de cuidado, ¿no? ¿Y en qué estado se encuentra la ley de humedales? Bueno, la ley de humedales ya fue tratada en el Congreso varias veces a lo largo de los años y fracasó sistemáticamente porque, bueno, el sector productivo no estuvo de acuerdo en este tipo de regulación, entonces se trabó. Estos sectores que tienen mucha posibilidad de trabar el desarrollo de una norma. Actualmente, y a partir de los incendios, se ha producido se han presentado un conjunto de proyectos. Hay como 6 o 8 proyectos entre el Senado y diputados, y en el día miércoles la Cámara de Diputados, la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados inició el tratamiento de la norma, tendiente a conseguir un dictamen, un predictamen, que por supuesto deberá ser revisado por varias comisiones, pero tendiente a obtener, digamos, una normativa que regule. Cuando hablamos de normativa, hablamos de una norma que se llama de presupuestos mínimos, vale decir, una norma que va a regir para todo el país y que va a tener una autoridad de aplicación centralizada, en principio, que va a tener una determinada cantidad de roles que jugar, pero esta es una característica que establece la Constitución para las normas ambientales cuando se definen de ese tipo, de esa característica, porque reglamentan el artículo 41 de la Constitución. Así que tienen un tratamiento muy particular y que es interesante seguirlo, ¿no? Al pasar tantos años y haber tanto proyecto, ¿hay algún tipo de lobby que se enfrente justamente a esta ley? Bueno, sin lugar a dudas, digamos, los humedales están presentes ni más ni menos que más del 20% del territorio de la Argentina son humedales. Y además esos humedales están en áreas rurales y en áreas urbanas. No nos olvidemos que acá en el área metropolitana de Buenos Aires, en muchos humedales, existen urbanizaciones, y entonces por supuesto que los lobbies surgen. Los lobbies surgen porque se cree que este tipo de norma lo que viene a hacer es impedir el desarrollo, y lo que viene a hacer con el desarrollo es, primero, proteger áreas que sean muy especialmente necesarias de proteger, y por el otro lado planificarlo el desarrollo, no dejarlo librado a las fuerzas del mercado, a las fuerzas del que proponga un proyecto, porque en verdad este tipo de proyectos, cuando afectan un área, digamos, de humedal, después es prácticamente muy difícil de recuperar. Ustedes me preguntarán, ¿y por qué son tan importantes los humedales? Precisamente porque los humedales
forman parte del territorio, están ahí por alguna razón, es decir, son reguladores de flujos de corriente, son purificadores de agua, evitan inundaciones en determinado momento. Imaginemos que si miramos el área metropolitana de Buenos Aires, hay humedales en lo que es la cuenca alta del Riachuelo, que si no estuviesen allí, la ciudad de Buenos Aires inundaría por completo cuando suben las lluvias y hay aluvión. Entonces, tienen un rol muy específico y por eso queremos que se preserve y que no se permita, digamos, indiscriminadamente avanzar sobre ello. Hablas de humedales y hablas del riachuelo. ¿Para cuándo el riachuelo? Sí, es una pregunta muy inteligente porque conecta algo que nosotros trabajamos hace mucho, los humedales del riachuelo. Bueno, ya estamos cumpliendo 12 años del fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo soy de los que creen que ese fallo le marcó un antes y un después al riachuelo. ¿Por qué? Porque antes del fallo de hace 12 años no había absolutamente nada. Hoy tenemos una autoridad de la cuenca, tenemos una serie de acciones que se están llevando adelante, una obra de infraestructura muy grande que quizás hayan escuchado hablar, que es el colector margen izquierdo que está haciendo AISA en el borde del riachuelo para colectar la cloaca, pero todo lo que se hace es insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Primero, porque la autoridad de cuenca lamentablemente no se ha convertido nunca en una autoridad de cuenca, porque los presidentes que hemos tenido, sea por poco peso político o por mucho peso político, han desviado su atención y hecho otras cosas, y en definitiva no se sigue un plan de saneamiento. Por eso, desde la sociedad civil, de las organizaciones de sociedad civil, pedimos que la justicia esté encima del tema, porque lamentablemente el riachuelo no se ha logrado transformar en una política de Estado, que es lo que debería suceder, porque en definitiva estamos saneando una cuenca que abarca 6 millones de personas y que vive prácticamente 1 millón de personas en situación de vulnerabilidad, entonces es importante atenderla, ¿no? Hablamos de vulnerabilidad y vemos cuán vulnerables somos los seres humanos frente a la pandemia. ¿Cuánto tuvo que ver la degradación del ambiente para provocar esto? Yo soy convencido que hay un punto de contacto muy directo entre la pandemia y las cuestiones que tienen que ver con la naturaleza. Convengamos que posiblemente en breve tiempo ya sepamos exactamente el origen de la pandemia. Yo creo que ha sido digamos, un virus de carácter zoonótico, vale decir que ha pasado de los animales a los hombres. Habrá que ver y resolver si vino de un laboratorio, la verdad esas cuestiones se verán en el futuro, pero sí es cierto que la Organización Mundial de la Salud establece que en la última década el 75% de las enfermedades infecciosas han tenido el mismo origen, han surgido de esos virus zoonóticos. ¿Y esto por qué sucede? Fundamentalmente porque se achican los hábitats naturales, porque estamos expandiendo, sea la frontera agropecuaria, sea la urbanización, estamos ocupando cada vez más lugares y hay cada vez menos lugares para la naturaleza. Entonces, ahí tenemos varias cuestiones, ¿no? Tenemos que redefinir esta relación entre sociedad, naturaleza y la cultura, porque también la cultura posiblemente tenga que ver con lo que está pasando, ¿no? Cuando hablamos de los mercados chinos, por ejemplo, de cómo las personas comen allí, qué tipo de animales comen, en fin. Tenemos que redefinir esa relación y fundamentalmente en esto seguramente vendrá de la mano del cambio climático. ¿Por qué? Porque la crisis de la pandemia, que acelera la crisis social y ambiental y económica, está subsumida a la crisis climática, que no ha desaparecido con la pandemia. Lamentablemente se ha postergado, pero son temas que están subsistentes. La pandemia no tiene ninguna ventaja ambiental, pero resulta que el ambiente mejoró durante la pandemia. Sí, efectivamente, digamos, los indicadores, sean niveles de calidad del agua o del aire o los canales de Venecia, sí nos muestran que cuando el parate se produce, la economía se retrae, el ambiente reacciona y mejora. Eso es una situación que nos debería alegrar, porque sabemos que la naturaleza tiene respuestas, pero tampoco es duradero. Ni además soy de los que cree que la pandemia le hace un bien a alguien, no nos hace bien a nadie y lamentablemente los indicadores no van a ser permanentes. Entonces, el desafío que tenemos por delante es ver si podemos aprender algo de todo este tiempo y ver cómo vamos a salir, porque si la idea de salir hacia el crecimiento económico es recuperar el tiempo perdido y tratar de acelerar todo lo más posible, haciendo lo mismo que hacíamos antes, bueno, estaremos en otro problema. La piedra filosofal, ¿cómo enlazamos preservación del ambiente con actividad económica? Bueno,
Bueno, es necesario enlazarlo. Es decir, hoy el crecimiento económico no se puede dar a cualquier costo. El crecimiento económico no significa, de la misma forma en que evolucionó la humanidad para brindar derechos a las personas, es decir, por supuesto que no existe más la esclavitud y existen los derechos del trabajo y los derechos de las personas y los derechos humanos, también están los derechos del ambiente, en la misma relación. No es posible que creamos que vamos a crecer por cada vez tener más ingresos, si vamos a vivir en el mismo lugar y con las mismas condiciones. Este debate lo tenemos permanentemente cuando hablamos de que la distribución del ingreso no solamente es mejorar el salario, es mejorar las condiciones de vida, porque si yo gano más y vivo en el mismo lugar que vivía antes, bajo las mismas condiciones, cercano a un basural, cercano a un lugar que está totalmente contaminado y sin posibilidades, voy a estar en el mismo lugar que antes, no voy a haber crecido. Entonces, la idea es tener un crecimiento inteligente, un crecimiento inclusivo, que valore las cuestiones ambientales y que no únicamente mire los temas del crecimiento económico, que son muy importantes, el empleo y la mejora del ingreso, pero hay que mirar la calidad de vida también. En Argentina hay mucha expectativa con Vaca Muerta, pero Vaca Muerta también tiene un costo ambiental. Sí, Vaca Muerta tiene un costo ambiental, por supuesto, muy grande y tiene un costo fiscal enorme. Entonces, veamos la fragilidad de los proyectos, ¿no? Porque nosotros hace unos poquitos meses atrás creíamos que éramos el nuevo Arabia Saudita del mundo y hoy no estamos sacando prácticamente nada. Y eso es porque el precio del petróleo se nos vino para abajo y el valor de equilibrio de ese barril de petróleo de Vaca Muerta le cuesta mucho y nos cuesta mucho a todos porque pagamos subsidios. Y esos subsidios están solo pensados en extraer el petróleo, pero las consecuencias que se generan en esos territorios de grandísima explotación no están incluidos en ese precio, en ese costo. Por eso nosotros en los debates decimos, bueno, vamos a discutamos todo, pongamos todo en la bolsa y veamos de qué se trata y además hagamos participar a la gente. Y una vez que tengamos todas esas variables incluidas, podemos tomar una buena decisión. Si no, seguramente estaremos atendiendo a un solo sector. ¿Y qué me decís de las mineras? Bueno, Argentina siempre ha sido un país minero históricamente, América Latina de hecho lo ha sido. La gran novedad que tenemos en la minería es a partir de los 90, donde el parámetro minero cambió en el mundo, y ya estamos hablando de que no hablamos de pequeños o medianos emprendimientos mineros, sino de mega emprendimientos mineros. La mega minería que se hace en la Argentina y que tiene una cierta posibilidad es la mega minería de alta montaña, y entonces esa es una mega minería muy, muy impactante, que impacta, por supuesto, zonas críticas como los glaciares, donde son los que proveen agua, digamos, tierra abajo. Por supuesto, es generar una actividad sumamente impactante y una actividad que no le ha traído realmente muy, muy buenos beneficios al país. Entonces, tenemos una situación crítica allí, tenemos que analizar y tenemos que ver a la salida de la pandemia qué es lo que va a suceder con la minería, porque como vemos, el camino que tiene Argentina lamentablemente es la explotación de sus recursos naturales, es el único. Y si realmente ese es el camino de Argentina, es necesario que empecemos a mirar ciertas variables que no están en la ecuación y que tienen que ver con la preservación ambiental y con la calidad de vida de las personas, porque cerca de las mineras también vive mucha gente. Sí, seguro. Y además, bueno, la explotación a cielo abierto implica algún problema con el agua, pero uno más que con el aire, es decir, lo que la gente respira, que es justamente lo que ataca el coronavirus. Precisamente. De todos los temas que estuvimos hablando, siempre tenemos una situación de relación. Y los estudios que estamos viendo en estos días nos están indicando que en lugares como en Inglaterra, como en Italia, en el norte de Italia, los lugares en donde más vulnerabilidad hubo respecto al coronavirus, donde más personas se enfermaron, son aquellos lugares donde fueron más críticos desde el punto de vista ambiental. La condición ambiental era mucho más crítica y ahí es donde más pegó el sistema. Entonces siempre decimos, ¿de qué manera podemos pensar la salud humana con un planeta enfermo? Es una relación que no va a cerrar y es el debate que queremos tener, es decir, ya la idea de que la naturaleza es un lugar que tenemos que colonizar y que es parte de nuestro patrimonio es algo que realmente ya deberíamos comenzar a superarlo y deberíamos mirar a la naturaleza de otra forma, como un proveedor de otro tipo de bienes que hacen realmente a nuestra calidad de vida y a nuestra salud. Andrés Napoli, ha sido muy amable, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, muy amable. Encantado. Y esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos en la próxima. Chao.
Elegí tus estudios de posgrado y cursa online. Ofrecemos 13 posgrados en Economía, Derecho, Humanidades y Lenguas Extranjeras. Universidad de Belgrano. www.uv.edu.ar